para tratar un poco la historiografía uruguaya hay que tomar en cuenta esta cercanía cultural y política de ambos territorios, obviamente parte de la misma lógica política, hasta la consolidación de ambos estados-nación como entidades independientes, y eso va a ser un proceso que va a durar casi todo el siglo XIX, en el cual ambos territorios van a estar ligados en las disputas internas e internacionales. En el caso del Uruguay hay que tomar en cuenta algunas cuestiones y vicisitudes históricas específicas de la construcción uruguaya que tienen que ver con la disputa de sus partidos políticos originales, ¿no? El Uruguay surge a la vez independiente en los papeles en 1830 y a partir de ahí van a surgir ambas facciones, porque no son partidos políticos modernos, sino que son más bien facciones dentro de la propia élite oriental que van a estar en disputa y van a generar los dos partidos políticos que conocemos hasta hoy en día. Obviamente que sufrieron un proceso transformador y modernizador en el siglo XX, pero en un principio eran dos facciones de la propia élite y que van a estar representadas en dos hombres, ex lugartenientes de Artigas, y que en su momento defeccionaron de la conducción artiguista en el ocaso del gran caudillo oriental. Y estos dos hombres son Manuel Oribe y Fructuoso Rivera, también conocido como Don Frutos. Oribe, con la dominación portuguesa de la banda oriental, luego de la caída de Artigas, se va a exiliar en Buenos Aires y va a ser uno de los gestores del proceso de los 33 orientales. Junto con La Valleja, es el segundo jefe, junto con La Valleja de los 33, que van a lograr la gesta de la independencia del Brasil. Y el proceso de la guerra del Brasil van a participar también, tanto Manuel Oribe como su hermano. Por otro lado, Fructuoso Rivera, por sus ligaciones históricas con los caudillos gaullos de Río Grande del Sur, sobre todo con Ventos Manuel, un caudillo ligado al imperio de Brasil, el cual era compadre, va a tener otro tipo de accionar durante la dominación portuguesa y de hecho va a acompañar la ocupación militar, política y administrativa de Lecor en Montevideo. De hecho va a ser nombrado barón dentro del imperio brasileño, así que estaba bastante a gusto con la dominación de Brasil, por lo menos no le implicaba ningún tipo de cuestión moral. Con el levantamiento de la campaña oriental a partir de la invasión de los 33 orientales, Rivera, al ver el proceso de los acontecimientos, se va a terminar volviendo otra vez al partido de los patriotas. Más allá de todo esto y las vicisitudes históricas que llevan a la independencia del Uruguay en 1830, algunas gestiones y presiones del Foreign Office británico, el primer presidente del Uruguay va a ser Fructuoso Rivera. En este momento tengamos en cuenta que no hay partidos políticos, sino más bien son figuras individuales las que van llevando el proceso político. Pero el segundo presidente del Uruguay va a ser Manuel Oribe. Y ahí es donde van a empezar las desavenencias entre ambos líderes, diferencias de índole personal, más que de profunda diferencia política, y que va a terminar consolidando la construcción de los dos partidos políticos que conocemos. Por un lado, Oribe como presidente del Uruguay va a fundar el Partido Blanco, y el partido se va a llamar así por las divisas que van a usar, la divisa blanca, los partidarios de Oribe, y obviamente en ese momento del Estado uruguayo. Las fuerzas militares del Uruguay de Oribe van a llevar una divisa blanca que dicen defensores, que va a tener el lema defensores de las leyes. Por otro lado, Rivera, cuyos partidarios en un momento usaban la divisa celeste, que es la famosa divisa unitaria, ¿no? Color unitario en ambas orillas, por una cuestión anecdótica que tiene que ver con la mala calidad de los materiales de la época, que hacía que se destiñeran las telas que usaban como divisa celeste los partidarios riveristas. Van a terminar usando el forro de los ponchos colorados para usar su color partidario, y de ahí va a derivar el nombre del Partido Colorado.
Con lo cual esto quedan consolidados ambos partidos, ambas facciones, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Esto puede prestar a confusión porque desde ese momento el Partido Blanco va a estar ligado al Partido Federal, que en la orilla occidental, o sea, en la Argentina, utiliza el color rojo, el color colorado, o la divisa punzó, y el Partido Colorado de Rivera va a estar ligado a los unitarios, que en Argentina utilizan una divisa celeste. Sin embargo, en Uruguay los unitarios van a ser el rojo, van a ser el colorado. Una inversión de colores. Ambas facciones van a participar en la larga contienda civil e internacional que se va a dar en el Río de la Plata durante todo el siglo XIX. Y de alguna manera el Partido Blanco va a ir defendiendo el ideario federalista hasta el final. El proceso del Partido Federal en la orilla occidental se va a ir disgregando a medida que luego de la caída de Rosas en el 53, en el 52 se consolide el avance del unitarismo liberal mitrista en el resto del territorio de las provincias y vaya cayendo el antiguo Partido Federal uno a uno en cada provincia, en un efecto dominó que se puede determinar por la guerra de policía llevada por Mitre, luego la guerra del Paraguay o la guerra Triple Alianza, y en Argentina finalmente en 1870 con la caída del bastión entrerriano de López Jordán, las guerras jordanistas, como final, como epílogo de lo que fue el antiguo Partido Federal, si se quiere, fundado por Artigas, ¿no? El oriental de Artigas. El Partido Blanco en Uruguay va a seguir, después de la caída del Partido Federal en Argentina, como una fuerza prominente. Sin embargo, el dominio político va a estar del lado del Partido Colorado, que es aliado de los unitarios liberales de Buenos Aires. Acá vale aclarar una cuestión que se pasó por alto. El Partido Colorado del Uruguay tiene una particularidad que lo diferencia del Partido Unitario argentino. Y es que, si bien es el partido de los hombres del puerto de Montevideo, o sea, de la élite unitaria de Montevideo, está formado por los hombres más poderosos de la banda oriental. Su líder tiene un líder carismático popular que es Rivera. Rivera es un hombre, un gaucho, ¿no? Él se reconoce como un oriental liso y llano, o sea, un hombre del pueblo. Y es un líder popular que tiene arrastre en las masas populares y hasta su caída política que se va a dar sobre el final del gobierno de Rosas, o sea, derrotado por las fuerzas federales de Urquiza, va a ser un hombre preeminente dentro del Partido Colorado. Pero a la caída de él, finalmente el Partido Colorado va a tomar las dimensiones de lo que es lo que conocemos nosotros como el Partido Liberal, digamos, un nombre, el Partido de los Doctores de los Puertos. Y va a ser el partido que va a terminar de alguna manera modernizando el Uruguay. ¿Cómo se da esto? Por una particularidad que la diferencia de la Argentina. En Argentina, la caída del Partido Federal consolida la conquista liberal de las provincias y la construcción el bosquejo de lo que sería el Estado-Nación, que luego se va a consolidar el modelo agroexportador. Con el surgimiento además de las élites provincianas que se van a identificar con el Partido Autonomista Nacional, ¿no? Ya de Roca, ¿no? Una élite más de alcance nacional. En el Uruguay, el Partido Colorado va a encarar la modernización, pero con una figura política, con un periodo político que lo diferencia y que coincide con la modernización del Estado y la construcción del Estado argentino, que nosotros tomamos desde 1861 a 1880. Y ese periodo en Uruguay se conoce como militarismo y va a estar caracterizado por el gobierno o la presidencia de militares. Esto se da por una cuestión muy elemental, que es que luego de la guerra de la Triple Alianza, el ejército uruguayo, que en su momento, obviamente, como en el Río de la Plata o en las provincias, eran un ejército de milicias, digamos, milicias populares arrastradas por levas, se va a modernizar y se va a transformar en un ejército moderno y con la consiguiente herramienta que les va a dar para poder determinar el curso político del país. Entonces, estos gobiernos de generales se conocen como etapa del militarismo,
son gobiernos autoritarios de alta restricción, y si bien están estos gobernadores militares que están identificados con el Partido Colorado, más bien son bastante independientes de ambos partidos, son independientes inclusive de su propio partido al que dicen pertenecer, ¿no? Estos generales son Lorenzo Latorre, Máximo Santos y Tajes. El general Tajes es el que va a poner fin, digamos, al periodo del militarismo. Este periodo, como decíamos, se caracteriza por una alta modernización, rápida modernización y la construcción del Estado-Nación, y la consolidación del modelo agroexportador con base en Montevideo, así que espejado a lo que es el modelo argentino, y va a llevar a avances en grado de civilizatorio enorme, pero también a la consolidación del latifundio. Durante este gobierno del militarismo se va a consolidar el monopolio de la fuerza coercitivo del Estado, y se va a imponer el alambrado que consolida los latifundios en el territorio uruguayo, lo que va a llevar a la expulsión de los antiguos pobladores rurales, sobre todo gauchos e indios. Los indios estaban exterminados ya, pero sobre todo los gauchos, y los pobladores rurales, peones, que van a ser expulsados de los latifundios y van a ir a parar a los famosos rancheríos o pueblos de ratas al costado o en las periferias de las ciudades del interior y de Montevideo. Durante todo este periodo, el Partido Blanco, que representa a las masas rurales del interior, va a seguir activo y va a intentar diferentes revoluciones. En algunos casos, en consonancia con miembros del Partido Colorado que reniegan del militarismo. Otra de las cuestiones que llevó a cabo los gobiernos fuertes estos del militarismo tiene que ver con la instrucción básica, ¿no? La laicización de la educación y obviamente su connotación de aplicación a todo el territorio del Estado. O sea, en este caso resalta la figura de Varela, que es el que va a iniciar lo que se conoce como las reformas varelianas de la educación. Es una especie de Sarmiento del Uruguay. ¿Y qué tiene que ver con la historiografía? Bueno, es donde empieza a surgir la construcción historiográfica estatal, o de construcción de la construcción nacional uruguaya de esta época. En principio, en las reformas varelianas, los libros principales de la enseñanza pública uruguaya tenían una clara connotación con la construcción historiográfica de este lado del Río de la Plata, sobre todo en la figura de un hombre llamado Francisco Berra, que era un hombre que había nacido en Buenos Aires, pero que había iniciado su carrera pedagógica y desarrollado su carrera pedagógica en el Uruguay, que iba a ser un estrecho colaborador de Varela en la construcción educativa del Estado uruguayo. Y uno de sus libros va a ser uno de los más difundidos en la enseñanza de la historia del Uruguay. Este es el Bosquejo histórico de la República Oriental del Uruguay, que tiene varias ediciones. La primera, en 1876, y la segunda, en 1874, van a ser ampliamente difundidas en la enseñanza de la educación pública uruguaya, ¿no? La construcción historiográfica de Berra tributa mucho de la construcción filosofante de Vicente López en Buenos Aires, digamos. Utiliza mucho de esa construcción histórica, sin mucho rigor en los documentos. Le da más bien una idea y una noción de crítica moralizante hacia el pasado, pero claramente uno lee el Bosquejo y no puede evitar pensar que es una réplica de alguna manera o tributario de la Galería de Celebridades de Mitre, donde toma un panteón de héroes liberales y un panteón de enemigos o de villanos. Y de este panteón, obviamente, se ensalza una crítica feroz a Artigas. Durante mucho tiempo, durante este periodo de 15 años de educación pública uruguaya, Artigas va a ser presentado a los escolares uruguayos como un bandolero o un hombre ligado a la incivilización, ¿no? Digamos, a todo lo que en todo caso representa el Estado civilizatorio uruguayo. Pero llegado a la época de 1880, con la asunción del gobierno de Máximo Santos,
este general, como bien decíamos antes, que estaba ligado al Partido Colorado, pero que de alguna manera buscaba la construcción, la consolidación de la modernización del Estado, por encima de ambos partidos tradicionales, necesitaba buscar una figura histórica que pudiera superar esas antinomias de ambos partidos. Y es donde empezaron a mirar hacia Artigas con otros ojos. Y es durante un homenaje que hizo el gobierno oriental de Máximo Santos, decretando un duelo al 23 de septiembre, que es la fecha de la muerte de Artigas, digamos, donde provocó de alguna manera el repudio de la prensa liberal porteña, ¿no? Poniendo el grito en el cielo. De ahí surgen un par de figuras que van a ser los que van a consolidar de alguna manera o van a dar el puntapié inicial a la entronización de Artigas como prócer de la nacionalidad uruguaya. En principio, obviamente, surge una polémica entre Berra y Carlos María Ramírez. Este hombre, que es un parte de la élite liberal montevideana, refuta de alguna manera a la tercera edición del bosquejo histórico de Berra, empieza a establecer la idea de que todo lo que plantea Berra en ese libro de historia que se le enseña a los escolares uruguayos está tergiversado, tratando de enlodar la imagen del líder de los orientales, si bien todavía no estaba despojado de una mirada históricamente hostil de la élite montevideana respecto de Artigas, ¿no? Pero bueno, en esta etapa necesitan rescatarlo Artigas en función de generar un dogma, un canon que le dé, digamos, sustento a la construcción de la nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Berra es repudiado, inclusive perseguido por el gobierno de Máximo Santos y tiene que exiliarse en Buenos Aires. Y con motivo de los festejos y de la conmemoración, en realidad, más que festejo, de Artigas con grado de carácter estatal, surge una nueva polémica que tiene que ver entre dos periódicos de ambas orillas que va a dar puntapié a la construcción historiográfica de Artigas como prócer. Esto es una polémica que se da entre el periódico Sudamérica de Buenos Aires y el diario La Nación de Montevideo. En La Nación de Montevideo escribía Carlos María Ramírez, apoyado con documentación de un filántropo y hombre de la élite montevideana llamado Fregueiro, que tenía un extenso acervo archivístico propio y podía acceder a otros archivos. Él le dio coraje a Ramírez para que conteste a una violenta nota antiartiguista de crítica al gobierno uruguayo por estas conmemoraciones escritas en Sudamérica, pero no firmada por nadie, es un anónimo que escribe en el Sudamérica respecto a esto. Entonces, Ramírez, de alguna manera, auxiliado por Fregueiro y por la documentación de Fregueiro, empieza una refutación y contrarrefutación entre ambos periódicos, que va a ser muy rico porque es parte de la construcción de lo que va a ser la historiografía. Luego va a ser la base de libros de historia. Se cree que el anónimo de Sudamérica responde a la pluma de Lucio Vicente López, o sea, el hijo de Vicente López, apoyado obviamente por su familia, digamos, que es tradición de historiadores. Ramírez utiliza una documentación variada para refutar todas las ideas sobre el bandolerismo de Artigas, sobre su participación durante la primera etapa de la Revolución de Mayo y su actuación posterior respecto de los porteños. Y luego de esta polémica, en la cual se lo da por vencedor a Ramírez, básicamente por una cuestión de utilización heurística de los documentos, en este caso sería como la victoria de Mitre sobre López en cuanto a las refutaciones a las comprobaciones históricas y demás. Toda esta base documental que utilizó Ramírez lo utiliza en un libro posterior conocido como Artigas, a seca, donde reúne todas estos artículos y contraartículos de historia respecto del prócer y sienta las bases para
para la utilización de Artigas en función de figura nacional. Esto después lo va a consolidar otro autor, otro historiador posterior a Ramírez, llamado Francisco Bauzá. Bauzá tiene dos libros particularmente. El libro de Ramírez, de Artigas, es del 84. Bauzá va a sacar un primer libro en el 70 llamado Influencia de los orientales en la Revolución de 1810, donde lleva a establecer una marcada diferencia entre los particularismos orientales respecto de los porteños, como para cimentar una base que los divida, digamos. Y luego, el libro más importante de Bauzá, por su utilización de los documentos y la construcción historiográfica, heurística y hermenéutica que tiene, muy cercana a la de Mitre, se llama Historia de la dominación española del Uruguay. Y bueno, es un libro que va a ser utilizado inclusive hasta entrado del siglo XX, como pasó con los libros de historia de Mitre y López, ¿no? En Argentina. Y es un poco el que va a cimentar el mito de Artigas como fundador de la nacionalidad oriental, como la particularidad. Particularismos políticos y de polémicas de diarios y demás, ayuda a ver cómo en realidad el socioelecto encrático, digamos, esta conjunción de élites y sus intelectuales, van construyendo la idea o cimentando la idea que justifique el ser nacional de un Estado-nación de reciente data. O de reciente nacimiento, ¿no? Esta necesidad de construir una identidad que les dé cimiento y una particularidad se basa en la otredad, ¿no? Digamos, de una forma, la construcción del ser uruguayo tiene que ver con no ser argentino, o no ser porteño en todo caso. Y una forma de rescatar, una forma de eso es rescatar la figura de Artigas, que tiene varias particularidades que sirven a ello. Primero, es un jefe que representa un territorio determinado donde se construye el Estado Nacional Uruguayo. Segundo, es un jefe opuesto a las pretensiones centralistas de porteños o de Buenos Aires, o sea, eso lo hace tener una particularidad individualista de los orientales respecto del resto del territorio del Río de la Plata. Y tercero, que es una figura que es previa a la construcción de los partidos políticos, el blanco y el colorado, y está por encima de ellos. Obviamente que las demás ideas radicales de Artigas no van a ser tomadas en cuenta de forma principal, ya sea el reglamento de tierras y demás, y la reacción o la relación de Artigas con los gauchos, los indios y los negros. En definitiva, el socioelecto encrático toma lo que necesita, así como el socioelecto encrático porteño de Mitre y López tomó lo que necesitó de San Martín y de Belgrano, más allá, prescindiendo de sus opiniones políticas, ¿no? Tomaron lo que necesitaron para construir la imagen de la argentinidad. Si bien uno puede pensar que San Martín tenía un pensamiento más bien americanista, de la misma manera Artigas también tenía un pensamiento americanista, no pensaba en crear una república de los orientales particular, ni balcanizar el territorio sudamericano. Pero bueno, se tomó lo que se necesitaba en el momento. Y esto da cuenta de una anécdota que tiene que ver con que la principal estatua de la Plaza de Montevideo durante todo este periodo, digamos, va a estar centrada en la figura de Joaquín Suárez, que es un miembro de la élite del Partido Colorado, o sea, un doctor del puerto de Montevideo, es la principal estatua del centro montevideano. Máximo Santos va a iniciar una licitación para construir un monumento ecuestre a Artigas, pero esto se va a postergar hasta recién 1923. En 1923 se instaura la estatua de Artigas que hoy conocemos en el centro de Montevideo. Y en el 23 hubo también una discusión historiográfica sobre qué poner, digamos, en la descripción de la estatua del prócer, digamos, porque lo que se discutía de poner era al fundador de la nacionalidad oriental del Uruguay. Pero bueno, los documentos a los que uno puede, eruditos o la gente en general podría acceder, iba a refutar esta idea respecto de que Artigas jamás quiso la separación, digamos, de la banda oriental, ni cuando se lo ofrecieron los porteños, ni después aceptó la independencia.
con lo cual iba a ser polémico poner una frase que pueda ser refutada inmediatamente, con lo cual decidieron no poner nada. Entonces hoy, si uno va a Montevideo y ve la estatua, dice solamente Artigas. Y de alguna manera en el Panteón están sacadas frases específicas, construidas en función de crear esta cuestión el particularismo oriental nacional, digamos. La próxima entrega, cuando veamos historiografía del revisionismo argentino, veremos que el revisionismo histórico argentino es tributario de la historiografía oriental del Partido Blanco, sobre todo de una figura llamada a ser uno de los líderes políticos uruguayos del siglo XX, que es Luis Alberto de Herrera, que de alguna manera es el iniciador o cimentador o el que da el puntapié inicial a lo que va a ser después el revisionismo histórico en el Río de la Plata, sobre todo el argentino, le va a deber mucho a los libros escritos por Luis Alberto de Herrera.